Muchos la recuerdan por su paso en la televisión en los años 90. Lejos queda esa Isabel Gemio que daba sorpresas a la gente. La Isabel Gemio de hoy tiene una fundación con su nombre que ayuda a la investigación de las llamadas enfermedades raras. Y tiene un hijo de 22 años que tiene distrofia muscular de Duchenne. Ayer hablaba sobre su vivencia en Civicán. Porque hasta que no nos pone la vida en un determinado círculo, no eres consciente de esos otros mundos que decía el poeta, pero que están en este. Y la vida te pone ahí y entonces empiezas a mirar, empiezas a escuchar y dices, pero, qué barbaridad, yo no sabía que esto existía. Por lo tanto, cuando empiezas a conocer, te das cuenta que no eres nada especial, que ya hay otras personas en esos lugares. La enfermedad que tiene su hijo es la misma que tiene Izán, el pequeño tudelano cuya historia contábamos en las últimas semanas y cuyos padres acudieron en persona a escuchar la experiencia de Isabel Gemio, experiencia que cuenta en su libro Mi hijo, mi maestro. Bueno, pues la farmacéutica de ese medicamento que necesita Izán, del Ataluren, se muestra plenamente convencida de la eficacia que se le niega al niño tudelano. Ataca a las administraciones sanitarias por dudar de esa eficacia del medicamento.